Bueno, entonces estamos en el quinto video de campos conservativos en nuestro curso de análisis vectorial. Bienvenidos. Y vamos a ir cerrando estos temas de campos conservativos con con un teorema que viene a dar una solución al tema que vengo planteando. Fíjense que habíamos visto este ejemplo, habíamos considerado este campo vectorial, menos y entre x cuadrado más y cuadrado y x entre x cuadrado más y cuadrado. Habíamos estudiado este campo vectorial y habíamos visto que él no es conservativo, ¿verdad? Porque todo el problema es que el dominio de esto es R2 menos el punto 0, 0, que no es con eso, ¿ok? Entonces, una manera también de enfocar este tipo de situaciones es viendo... Ahí falló la convexidad del dominio, ¿no? Es introduciendo la siguiente definición, que es lo que se conoce como campos localmente conservativos. F, definido en un cierto conjunto A en Rn, ¿ok? De clase CK sobre el conjunto A, ¿verdad? Es conservativo no, es localmente, es importante introducir este calificativo, este adjetivo, es localmente conservativo, si para cada P, o sea, para cada punto en A, existe epsilon mayor que 0, tal que F, la función F, restringida a la bola de centro P y radio epsilon, es conservativo. Es un campo conservativo. Entonces, claro, la idea de que sea localmente conservativo es que tú dices, bueno, como en el ejemplo que les acabo de mostrar, a lo mejor trabaja en este caso R2 menos el punto 0, 0. Ustedes, obviamente, si miran todo R2 menos este punto, o sea, si ven todo el dominio de la función f, van a tener problemas en el 0, 0. Pero si ahora ustedes se olvidan y en vez de trabajar en todo el plano, restringen su dominio, por ejemplo, a una bola que no contenga el origen, solamente en esta bolita, el ejemplo anterior, repito, lo vuelvo a traer por acá, el ejemplo que habíamos visto, menos y entre x cuadrado más y cuadrado y x entre x cuadrado más y cuadrado, esta función aquí, en este pedacito, sí va a ser conservativa, en esa área, ¿no? En esa zona, sí va a ser conservativo. Claro, entonces este va a ser un ejemplo de un campo vectorial que no va a ser conservativo, pero allí en ese pedacito sí, quitando el punto problema, sí va a ser conservativo, por ejemplo, en una región como esta, ¿ok? Ese tipo de cosas nos va a permitir entonces a nosotros refinar el problema, porque hemos restringido un poco más las condiciones sobre las cuales estamos trabajando y podemos entonces enunciar el siguiente teorema. F sea F definida de A en Rn, ¿verdad? F, repito, de clase CK en A, con A abierto y convexo. Ahora sí estoy refinando, o sea, aquí no voy a pedir cualquier cosa, necesito estas dos condiciones. Necesito que el conjunto sea abierto y convexo. F es localmente conservativo si y solo si se cumple estas ecuaciones o este sistema de identidades. La derivada parcial con respecto a la y coordenada de f con respecto a la variable xj, o sea, la derivada parcial con respecto a la j variable de la función y de f va a ser igual a esto. Aquí pongo j, aquí pongo y de x. ¿Ok? Y esta identidad va a ser cierta para todo x perteneciente a
y para los pares, para J e I, variando desde 1 hasta N. Entonces, fíjense el teorema, ¿no? Ahora sí vamos a tener un sí, solo sí, pero tenemos que pedir todas estas condiciones, ¿no? Que están acá. Bueno, rápidamente, la demostración de esto, otra vez, una implicación va a ser bien sencilla, la otra va a ser un poco más complicada. Vamos a ver si puedo resumir un poco el asunto. En este sentido, demostrando en este sentido, supongamos que yo tengo mi campo, tiene n coordenadas, yo sé que es conservativo, localmente, vamos a suponer sea localmente conservativo. Entonces, si tengo esto que está aquí, que es localmente conservativo, con la hipótesis de que es de clase CK, entonces yo sé que existe una f pequeña tal que f, el gradiente de f es igual a la f grande. Además, la f está, o la f es de clase CK más 1. Y sabemos, permítanme escribirlo así para ahorrar esfuerzo, que las derivadas cruzadas y además las derivadas cruzadas son iguales para todo x perteneciente a A. Entonces, como esto se cumple, vamos a tener esta cadena vamos a poder deducir esta cadena de identidades. La derivada parcial con respecto a xj de f sub i va a ser igual a la derivada parcial con respecto a xj de la derivada parcial de esta. Y esto no es otra cosa, según mi notación, xy, xj, y esto no es otra cosa que f de xj, x sub i, y ahora desando lo andado, si me lo permiten decir así. O sea, esto no va a ser otra cosa que derivada parcial de xy de f de xj, y esto no va a ser otra cosa que la derivada parcial de xy de f x sub j con respecto a la j décima variable. Ahí está apretadito, pero esto es f de x sub j. ¿Ok? Entonces, en un sentido es rapidito, es esto. La que sí nos va a poner a trabajar un poco más, va a requerir un poco más de esfuerzo, es la otra implicación. Es demostrarla en este sentido. ¿Ok? Pero para demostrarla en ese sentido, entonces nuevamente, supongamos que el punto 0, ¿verdad? Pertenece al conjunto A. Acuérdense que estoy pidiendo que el conjunto sea abierto y convexo. Si no fuese así, hacemos un argumento de traslación. ¿Ok? Supongamos entonces que el conjunto está centrado en el origen para facilitar puntos y sea P un punto cualquiera en A. Y escogemos sean P y epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro P y radio epsilon esté contenido en A. ¿Ok? Esto es para simplemente simplificar los cálculos y las notaciones. Sea ahora X perteneciente a otro valor a la bola P de centro P y al radio epsilon, y vamos a tomar lambda, una aplicación definida de 0,1 en A, ¿verdad? Lambda es la parametrización cuya trayectoria o cuya curva, permítanme decirlo así, o trayectoria, es la recta que une al punto 0 con X. ¿Ok? Entonces, en este caso, inclusive en lo sucesivo, vamos a tomar P igual a 0. Entonces, F está definida de la bola de centro P, en este caso en el origen, en R. Y nuevamente, como hicimos en un video anterior, definimos fx como la integral de línea con respecto a la parametrización lambda de f de s. Aquí, entonces, lambda, explícitamente, lambda de t no es otra cosa que t por x con t perteneciente al intervalo 0,1. ¿Ok? Y obviamente lambda prima de t no va a ser otra cosa que x, donde repito, x es un parámetro, o sea, x es la variable. Entonces, fíjense, bajo todas
toda esta situación, nosotros podemos decir rápidamente que la derivada parcial de f con respecto a x y j evaluada en x no va a ser otra cosa que la derivada con respecto a x y j de la integral con respecto a la función, con respecto a la parametrización lambda de la función f. Y esto, repito, vamos a ponerlo aquí abajo, es igual a esto, derivada con respecto a x y j, la integral desde 0 hasta 1 de f de lambda de t por lambda prima de t de t y ahora de t. Y ahora aquí entonces aplicamos regla del producto. O sea, por un momento miren esto que está acá. Vamos a guardar esta identidad. Miren un momentico quién es esto. Fíjense, lo escribo por acá. La derivada con respecto a xj de f de lambda t por lambda prima de t. Si ustedes desarrollan esto no es otra cosa que la derivada con respecto a xj, escribo así, f sub j de t por x, xj, más la suma para los k distintos de j de f sub k de t por x xk. Permítanme escribirlo así. Cuando hagan esta derivada, pues esto va a ser vía regla del producto. Lo escribo por acá, t por xj, la derivada parcial con respecto a j de fj de t por x, más fj de t por x, más, y ahora este factor que derivé lo escribo aquí abajo, suma para los k distintos de j de t por xj por la derivada parcial. Lo escribo por aquí así apretadito. Acuérdense que estoy jugando con las notaciones de las derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a la j décima variable de la función fk evaluada en t por x. Aquí apretadito. Yo no sé si se puede ver allí. Espero que se vea un poco. Y bueno, entonces lo que estoy concluyendo, y o sea, ahora sí uso la hipótesis. Recuerden la hipótesis de que la derivada parcial con respecto a de fk con respecto a xj es igual a la derivada de fj con respecto a xk. Uso esta identidad, la uso aquí, asocio convenientemente y uso esta identidad. Y lo que estoy concluyendo entonces es lo siguiente. Fíjense, lo escribo por acá. Estoy concluyendo que la derivada con respecto a xj de f pequeña de x no va a ser otra cosa que la integral desde 0 hasta 1, o bueno, denme porque si no, no lo voy a escribir, no lo van a poder visualizar. Derivada con respecto a xj de f de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1. Y aquí lo escribo así grande, entonces t por la suma desde k igual 1 hasta n de xk derivada con respecto a k de fj evaluado en t por x. ¿Ok? Ese es un primer pedazo. Más, eso debería ir aquí, pero lo voy a escribir aquí abajo para que lo vean. fj de t por x, cierro este corchete y cierro la integración de t. Y esto va a ser igual, permítanme escribirlo aquí abajo, integral desde 0 hasta 1, escribo acá, t, aquí estoy aplicando regla de la cadena, derivada con respecto a dt, de fj de t por x, esto es regla de la cadena, señores, cambiando el sentido, más fj de t por x de t, ¿ok? Y ahora más compacto, o sea, voy resumiendo, esto es derivada con respecto a dt, usando la regla del producto, de t por fj de t por x de t. Y fj es una función que está definida de valores reales a valores reales, o sea que esto aquí bien apretadito me va a quedar igual a t por fj de x evaluado entre 0 y 1, y esto no va a ser otra cosa que fj de x. Ok, entonces hemos concluido
que estas derivadas de la f pequeña no son otra cosa que las j coordenadas del campo vectorial. Esto va a ser cierto, obviamente, para todo x perteneciente a la bola de centro cero y el radio épsilon. O sea, no en cualquier parte, sino cuando el parámetro x, es que no sé, el marcador no me deja, para todo x perteneciente a la bola de centro cero y radio épsilon, que era lo que queríamos demostrar en el teorema. Entonces, bueno, con esto estamos concluyendo el estudio de campos conservativos. Y bueno, esto es algo que también se aplica en el estudio, porque en el estudio de ecuaciones diferenciales exactas, porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen un campo de esta manera, ¿verdad? Y tenemos que se cumple la condición y se cumple esta condición, entonces uno podía resolver la ecuación. O sea, ¿se acuerdan que una ecuación de este tipo, ¿no? M de xy de x más n de xy de y igual a 0. Podíamos resolver una ecuación diferencial de este tipo, que estas son las que se llaman ecuaciones diferenciales exactas, y esta era la condición que se le pedía para que la ecuación diferencial fuese exacta y poderla resolver. Bueno, eso es un comentario muy breve, pero que más adelante retomaremos en otros temas relativos al análisis matemático y al análisis vectorial.